Muy buenos días y les damos ya a todos la bienvenida a este Foro UNIR que hoy comenzamos hablando sobre inteligencia artificial, sobre emprendimiento, sobre tecnología, porque vamos a hablar sobre cómo la IA puede llevar tu negocio al siguiente nivel. Y claro, cuando hablamos de negocio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriendo a todas aquellas empresas o profesionales, tanto grandes, medianas o pequeñas, que llevan adelante emprendimientos en los cuales hoy la inteligencia artificial se ha convertido en una aliada realmente sensacional. Pero vamos a hablar del caso particular del Perú, donde, como bien se sabe, hay una tradición histórica. Siempre se dice que los peruanos son emprendedores, chambean, trabajan mucho siempre para avanzar y progresar, y son posiblemente dentro de toda la región de Sudamérica, son el país donde precisamente más se destacan el desarrollo de emprendimientos, muchos emprendimientos personales, individuales o microemprendimientos. Bueno, a muchos de los que ya se van conectando los invitamos a que a lo largo de los próximos minutos y esta hora que vamos a compartir en este foro, nos hagan llegar sus comentarios, nos hagan llegar también las preguntas, porque vamos a contar con un grupo de expertos. Empezando porque ya nomás en 2 minutos vamos a hablar sobre la inteligencia artificial para potenciar tu negocio y tu emprendimiento. Antes de eso, quiero también contar algunos datos que me parecen relevantes, que esto es información publicada sobre la inteligencia artificial, su uso y sobre todo, ¿sabes qué? La inversión que se está desarrollando por parte de las propias empresas en desarrollar o en contar con soluciones de inteligencia artificial. En una encuesta que se hizo, se dice que el resultado mostró que el 67% de las empresas dicen que ya están usando dentro de sus procesos de negocio, inteligencia artificial. Claro, algunos casos serán cosas muy elementales, como usarlo para consultas, para redacción de contenidos, en el caso del uso, por ejemplo, de ChatGPT. Pero también hay otras empresas que están haciendo y están trabajando en proyectos más profundos, con la implementación de agentes, ¿sí? De tal manera que ya los sistemas de comunicación con los clientes se realizan de manera completamente automatizada. Ahora, miren este dato, y esto sí me parece importante. Si bien todos quieren usar la inteligencia artificial, solamente 3 de cada 10 empresas están utilizando de manera moderada o alta la inteligencia artificial. Es decir, estamos hablando que prácticamente el 70% dice quiero usar la inteligencia artificial, pero realmente el uso todavía sigue siendo muy bajo y muy insignificante. Y para eso, y ya para darle pie y paso a nuestro primer invitado en este foro UNIR, creo que hay un dato que es sumamente importante para la realidad actual del Perú. Si tomáramos 100 puestos de trabajo en inteligencia artificial que hoy buscaran las empresas, vamos a una red como LinkedIn o vamos a un aviso a los clasificados. Si se buscaran 100 personas para trabajar en inteligencia artificial, en este momento en el Perú, solamente 15 estarían en condiciones de cubrir esos puestos de trabajo. Es decir, hay un 85% de déficit de expertos y de profesionales que tengan los conocimientos suficientes para poder justamente avanzar en esta dirección. Creo que con este panorama que te acabo de contar, con este panorama que te acabo de dar, es el momento de darle ya la bienvenida a nuestro invitado que nos va a acompañar. Estamos hablando de Walter Cabanillas, Startup Mentor Advisor de Innova ESAN, y es a quien ya recibimos y saludamos. Walter, bienvenido, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros en este Foro UNIR. Un gusto saludarte. Un gusto de conversar contigo, Jorge. Buenos días a las personas que están viendo. Buenas tardes si están
en el otro lado del planeta. Y nada, es un tremendo gusto hablar sobre un tema que es muy importante ahora, que es el uso de la inteligencia artificial para poder promover esa búsqueda que tanto nos interesa a nosotros, que es lograr que el cliente que nosotros tenemos tenga más valor de lo que nosotros brindamos y Claro. que nosotros podamos seguir creciendo como empresa, ¿no? Ya sea, no importa el tamaño que nosotros tengamos, pero ver cómo nosotros podemos seguir haciendo pues de ese cliente uno que regrese a Ujú. nosotros y nos compre más, ¿no? Exactamente. Bueno, precisamente, Walter, creo que hay un dato como para empezar ya con tu presentación, que es que cuando vemos el tejido empresarial del Perú, y ahí estamos hablando de las grandes empresas, las medianas y las pequeñas, nos encontramos que los grupos grandes, aproximadamente el 56% dice, vale, nosotros ya utilizamos inteligencia artificial en distintos procesos de las empresas, de estas empresas grandes. Pero cuando nos vamos al sector de las medianas, esa tasa ya disminuye al 38%. Pero si vamos digamos, a la pequeña empresa, ¿no? A ese Perú Chamba, ¿no? Que monta su pequeña empresa, su pequeño negocio, ahí nos encontramos que apenas 2 de cada 10 han admitido que han probado algunas cosas con inteligencia artificial. Y creo que ahí es donde también está la gran oportunidad, porque la inteligencia artificial les da muchísimas soluciones, sobre todo para poder optimizar procesos, para abaratar costos, para encontrar soluciones sin tener que incrementar notablemente o significativamente los gastos. Walter, te doy paso para que nos hagas tu presentación, la que has preparado, y quiero invitar a toda la gente que está conectada, que mientras te va escuchando y te ve, si tiene preguntas, aquí en el chat que tienen en el Zoom donde están conectados, nos mandan las preguntas y cuando terminas tu ponencia vamos a conversar unos minutos, una entrevista y vamos a trasladar las preguntas también del público. Así que adelante, te escuchamos. Gracias, Jorge. Perfecto. Como les comenté, la idea de hoy día es conversar muy rápidamente sobre tres puntos que son muy importantes, que yo creo que están aportando a las empresas de todo nivel, especialmente, como dijo Jorge, las pequeñas empresas que son en todos los países de Latinoamérica y en muchos países de todo el mundo, las empresas que tienen un mayor número, ¿no? Y las que podrían tener mayor impacto favorable al usar tecnologías como la inteligencia artificial. Hoy día vamos a ver un poco cómo estamos, vamos a ver qué es lo que lleva a que nosotros podamos utilizar la inteligencia artificial y por último les voy a comentar algunos temas muy rápidamente de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en todo el planeta. Eh, bueno, Jorge ya ha tenido la gentileza de conversar o comentar un poco de mi experiencia y como les dije vamos a ver un poco sobre qué es lo que pasa en el mundo y por qué estamos aquí, ¿no? Primero que es importante que nosotros entendamos que estamos en una suerte de evolución tecnológica y que a pesar de que la, el internet o cloud en el 2012, 2014 para Latinoamérica comenzó un proceso de digitalización y que esos conjuntos de buenas prácticas llevaron a lo que nosotros vamos a conversar un poquito, se llama transformación digital, ha sido en realidad la inteligencia artificial que a finales de noviembre de 2022 creó una nueva paradoja, un nuevo cambio. Ya se tenía que nosotros íbamos a ser impulsados por la tecnología, pero a partir de ese punto estratégico hito de la humanidad, nosotros entramos con lo que ahora se conoce como la nueva normalidad digital. Y esa nueva normalidad digital en realidad es un proceso constante en la que la tecnología, en su crecimiento enorme, rápido, exponencial, cada vez impacta más en todos los actores económicos y hace que nosotros tengamos a la innovación tecnológica como algo constantemente
de evaluar constantemente, de seguir constantemente, de ver cómo podemos sacarle provecho para lograr ese fin importante que es darle valor a nuestros clientes, ¿no? Y esto es muy importante porque la pura verdad es que la nueva normalidad digital va a ser de aquí en adelante eterna. Es decir, nosotros vamos a estar en un constante cambio, un constante evolucionar para lograr que esos hábitos y esos comportamientos de nuestros clientes sean satisfechos, a pesar de que cambian cada rato. Y lo importante de la transformación digital, lejos de qué cosa es o cómo podemos hacerla, es que nos convierte en empresas nativas digitales. El ver constantemente los modelos que tenemos dentro de la empresa, el ver cuáles son las tendencias de las 5 que hay, cuáles son las tendencias de tecnología que impactan a nosotros como empresa, cómo la podemos implementar en nuestras organizaciones, cómo podemos hacer un cambio cultural de tal forma de que nuestros colaboradores, las personas que trabajan con nosotros también adopten estos cambios de modelos y de tecnología y que no haya rechazo al cambio, pues hacen que nosotros tengamos una empresa que está evolucionando a lo que se conoce como una empresa nativa digital. Claro, si nosotros comenzamos, sí tenemos la obligación de utilizar todas esas tecnologías para nuestra pues beneficio, para el beneficio de nuestros clientes. Y en realidad es que nosotros con la tecnología, con los conjuntos de buenas prácticas, con la transformación digital de las empresas, lo que nosotros buscamos es resolver los problemas que tiene el empresariado. Ya sea una empresa pequeña, mediana, grande y existente o una nueva. Lo que nosotros queremos hacer es solucionar un problema. Y ese problema, o ese solucionar de ese problema, nos crea una estrategia. Notarán que las estrategias, cuando uno habla de transformación digital o de tendencia de tecnología, siempre tienen un pilar que es importante: las herramientas, las tecnologías o las tendencias de tecnología que impactan a todas las empresas. En este gráfico ustedes van a poder notar que están en azul como un cuadrante de esta esfera. Por supuesto, los otros pilares son las personas, los clientes, nuestros modelos, nuestros procesos, etc., ¿no? Hoy día no me voy a enfocar en esto, pero sí es importante que ustedes sepan que uno de los pilares más importantes de la transformación digital es la tecnología. Y es aquí donde nosotros encontramos que una de esas 5 tendencias de tecnología que impactan a las empresas es la inteligencia artificial. Esa herramienta que en realidad no es nueva y que ha impactado en la empresa a lo largo del tiempo. Yo les quiero comentar que en realidad a la altura de los 1950 ya se tenía la idea de la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial ha ido avanzando poco a poco en las funcionalidades que brindaba. Comenzó buscando patrones en la información. Por ejemplo, un ejemplo muy utilizado es el tema de el uso y cambio de las llantas, por ejemplo, de las flotas de los vehículos de una empresa, y cómo eso podía ayudar a saber cuánto debía yo comprar, etcétera, para luego migrar a una suerte de ejercicio de predicción en lo que se refiere a lo que podría pasar a esa flota, por ejemplo. Ya no solamente tengo que prever que voy a comprar llantas en cada cierto tiempo, sino que a lo mejor también tengo que, aprovechando la información, notar que normalmente cada X kilómetros o cada miles de kilómetros la necesidad de mantenimiento de esos vehículos se hacía relevante, ¿no? Entonces la inteligencia artificial comenzó a hacer predicciones de cómo iba a ser el funcionamiento de la flota que estamos usando en este ejemplo, ¿no? Por supuesto, con el tiempo la inteligencia artificial se hizo mucho más fuerte,
Tenemos ejemplos, por ejemplo, de Watson de IBM, que competía en ajedrez, luego participaba en programas de televisión contestando preguntas, ya utilizando una suerte de manejo del lenguaje y haciendo cada vez más la interacción con el humano mucho más cercana en diferentes idiomas. Pero el hito más importante, como comentamos hace un momento, es cuando la empresa OpenAI de Estados Unidos logró casi de forma fortuita cambiar el mundo con con un nuevo tipo de inteligencia artificial que se le conoce como la inteligencia artificial generativa. Y esa inteligencia artificial lo que permitió es que nosotros podamos de forma muy fácil, casi coloquial, interactuar con la inteligencia artificial y obtener beneficios de esa interacción en el formato de información estructurada, de la forma que nosotros queríamos, buscando experiencias en Internet quizás, o haciendo búsquedas, etc. ¿no? Y ejemplos de estas inteligencias artificiales hay muchos. De hecho, a comienzos de año se decía que había entre 300 y 400 nuevas soluciones de inteligencia artificial por semana. Ahora ya es incontable. Pero los líderes de la inteligencia artificial en el mundo son bastante conocidos. OpenAI, por ejemplo, Google con su solución Gemini, Microsoft, mis amigos de Microsoft con Copilot, pero también hay una suerte de competencia, una lucha por brindar una inteligencia súper avanzada. Y bueno, tenemos soluciones que al otro lado del planeta también están marcando la hora, haciendo que nosotros podamos obtener cada vez más valor de las inteligencias artificiales. Y me refiero a la empresa DeepSeek, que es una empresa china que no necesariamente está enfocada en creación de inteligencias artificiales o soluciones de ella. Y la última, que es Manus. La he traído para que ustedes la conozcan porque se conoce ya como la primera inteligencia artificial general. Y eso es un término que vamos a ir conversando poquito a poquito. Pero lo importante aquí, y eso es lo que quiero que ustedes entiendan hoy día, o el mensaje que quiero que se lleven, es que el uso, un poquito más allá de lo básico y simple de preguntar cosas, ha hecho que a finales de noviembre de 2022 y justo comienzos de 2023, las empresas puedan notar el aumento que esto producía, el uso de la inteligencia artificial producía en las personas. Y se ha catalogado entre 30 y 40% el, el, la, al aumento de la productividad en una persona que está utilizando inteligencia artificial como ChatGPT. Entonces eso es muy importante, porque lo que denota es que nosotros podamos utilizar cuanto mayor es el grado de utilización que nosotros nos permitimos utilizar una inteligencia artificial, pues mayor va a ser el beneficio que nosotros vamos a obtener de ella. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Han habido una suerte de hitos de la utilización de una inteligencia artificial a lo largo del tiempo. Como ustedes imaginarán, lo primero que se ha tratado de hacer es lograr que los procesos repetitivos que tenemos en la empresa, los constantes que a veces nos quitan mucho tiempo, y no necesariamente mucho eh, esfuerzo cerebral, son los primeros que han sido automatizados. Ya teníamos herramientas desde hace algún tiempo que habilitaban que nosotros podamos automatizar las tareas repetitivas. Pero lo interesante es que con inteligencia artificial nosotros hemos dado un paso adicional. Es decir, si nosotros, por ejemplo, como bien lo ha comentado Jorge, recibíamos un correo, nosotros con inteligencia artificial y herramientas de automatización podíamos hacer que ese correo sea evaluado, podíamos con inteligencia artificial ver cuál era el estado de la persona que nos enviaba ese correo,
hay herramientas que nos permiten hacer análisis de sentimientos, es decir, esta persona estaba frustrada, estaba alegre, estaba descontenta, de tal forma de que mañana más tarde esa inteligencia artificial nos pueda sugerir a nosotros una suerte de contexto o párrafo o un conjunto de palabras válidas y sugeridas de utilizar a la hora que nosotros contestábamos ese correo. Y este es un ejemplo simple, porque hay ejemplos en los que procesos completos no solamente utilizaban una solución de inteligencia artificial, sino varias, de tal forma que nosotros podamos, uno, prever las necesidades de nuestros clientes y además ya tener una solución tan pronto como nos dé la respuesta positiva a nuestros clientes, ¿no? Entonces, y documentar y hacer que tome decisiones la inteligencia artificial en caso de esto, en caso de lo otro, cosas que hacían que nosotros aumentásemos no solamente 30, 40%, sino muchísimo más nuestra productividad. Y esto, de nuevo, ha ido evolucionando en los últimos año y medio, y se está haciendo cada vez una práctica más constante y mucho aumenta muchísimo más la productividad de cada persona. Entonces ese fue un primer paso de cómo nosotros a la automatización que ya teníamos le incorporábamos la inteligencia artificial y la aprovechábamos con un fin específico. ¿Qué pasó luego? Que nosotros comenzamos a utilizar la inteligencia artificial como medio de apoyo a la toma de decisiones. Entonces hay una serie de herramientas que nosotros que previa a la inteligencia artificial nos permitían tener análisis, proveían una suerte de giro para tomar nuestras decisiones, pero nos permitían visualizar. Ahora, resulta que en toda empresa siempre hay áreas donde las decisiones no solamente se ven fáciles de tomar cuando tenemos datos gráficos, sino que también tenemos que hacer cálculos profundos, ver relaciones diversas, etc. Y es aquí donde la inteligencia artificial se ha comenzado a brindar o se ha comenzado a utilizar como la herramienta que nos acompaña hasta casi la decisión final. Imagino que muchos dirán, Walter, pero ¿qué pasa cuando las decisiones tienen injerencias legales? Bueno, lo cierto es que si hay algo en la que yo veo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho, pero no va a decidir, es cuando hay una decisión legal. En todas las otras áreas, y esto es muy importante que ustedes lo noten, ya se están probando o ya están en el mercado soluciones de inteligencia artificial en ámbitos que nosotros creíamos que nosotros éramos los únicos que podíamos tener. Por ejemplo, en temas de creatividad, ya hay soluciones de inteligencia artificial que hacen una suerte de simulación que está equiparándose mucho a lo que nosotros ya tenemos como imagen de creatividad humana. Entonces, de nuevo, la inteligencia artificial, cerrando este paréntesis, lo que está haciendo es ayudándonos a nosotros a poder lograr tener puntos de decisión, como se dice en España, puros y duros, para poder lograr tomar la decisión correcta basada en información y datos que nos solventan. Entonces, la toma de decisiones ha sido un tema gerencial que nos ha habilitado a tener mucho más éxito cuando lo utilizamos, cuando usamos inteligencia artificial. Otro punto muy importante donde se está haciendo uso de la inteligencia artificial es aprovechando los avances que ha tenido en el uso de lenguajes en todos los idiomas en el planeta. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Cada vez la inteligencia artificial ya tiene una experiencia de habla, de comunicación con nosotros los seres humanos, pero tan rápida, tan proactiva,
tan inclusive reactiva y tan casi humana, que nosotros ya la podemos utilizar para que converse con nuestros clientes. Miren lo interesante. Todas las inteligencias artificiales tienen un proceso de entrenamiento. Y ese proceso de entrenamiento habilita que yo pueda conversar con ella en español, en inglés, en italiano, y que esa inteligencia artificial me conteste preguntas clave, preguntas de índole del tiempo, o simples como matemáticas, o muy avanzadas como para científicos de la NASA, etcétera, ¿no? Pero la inteligencia artificial tiene una suerte de entrenamiento adicional, una suerte de afinamiento, donde nosotros les brindamos información de nuestra empresa, desde cuáles son nuestros productos, cuáles son los procesos, qué cosa sucede si nuestros clientes quieren soporte, inclusive no solamente conversa, sino envía información, y además tiene la posibilidad de comenzar a ser proactivo al trabajar las oportunidades de negocio que nosotros tenemos. Es decir, la inteligencia artificial ahora puede hacer llamadas telefónicas, puede conversar con nuestros posibles clientes, y de hecho nosotros les podemos hacer un entrenamiento de tal forma que la inteligencia artificial pueda casi sacarnos o conseguirnos esa cita, esa reunión o esa decisión, nos ayuda en todo eso. Entonces, todos los procesos de relacionamiento y de experiencia de cliente con la ayuda de inteligencia artificial se han mejorado enormemente, y ya podemos literalmente pensar en que la inteligencia artificial por sí sola puede ayudarnos en esta área de la empresa. Y por supuesto hay una nueva tipo de solución de inteligencia artificial que está cambiando el mercado. Se llama agentes. Los agentes de inteligencia artificial lo que están haciendo es aprovechar ya entrenamientos mucho más avanzados, de tal forma que una empresa, una persona, literalmente ya no le dice o le pregunta qué es lo que tiene que hacer, sino que le brinda un objetivo. El agente de inteligencia artificial eh, resuelve todo el proceso cognitivo de cómo solucionar o alcanzar un objetivo, y lo realiza de acuerdo, por supuesto, a su nivel y qué tan actual está, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes son una empresa de turismo, por ejemplo, y viene Jorge y dice, oye, quiero ir de vacaciones con mi familia al Caribe a comienzos de junio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta inteligencia artificial va a recibir ese objetivo, va a tomar nota de cuáles son las características que le gustan a Jorge y a su familia, y si tiene pues a su esposa, a sus hijos, va a calcular los costos, por ejemplo, de transporte de Europa al Caribe, los mejores vuelos para las fechas que ellos quieren, va a ver los hoteles, si a los chicos les gustan las piscinas, va a buscar hoteles con piscinas, que tengan seguridad a la hora de que ellos estén nadando en esas albercas, piscinas, que haya comida peruana, por ejemplo, para que su familia pueda disfrutar de una buena gastronomía, o que el taxi que los va a llevar desde su casa hasta el aeropuerto esté listo y justo a la espera de que ellos bajen de su casa. Igual en el aeropuerto de llegada, esta inteligencia artificial va a contratar un taxi para que los lleve del aeropuerto al hotel. O si a Jorge le gusta, por ejemplo, conocer museos o áreas arqueológicas, pues dentro de ese objetivo la inteligencia artificial va a buscar tours y los va a contratar, y si Jorge le da acceso a su tarjeta de crédito, la inteligencia artificial vía
opción de que tome posesión de la computadora y todos los beneficios que tiene una computadora conectada a Internet, pues va a hacer todos los pagos, va a hacer todas las actividades y va a lograr pues tener básicamente todo el paquete listo, funcional y con un documento para que Jorge, cuando regrese, tenga todo completamente funcional. Entonces, los agentes tienen un potencial enorme ahora, puesto que nosotros como la empresa podemos proporcionarle objetivos que hagan que este agente, de nuevo, tomando todas las herramientas que tiene a su alcance, incluyendo computadoras, accesos, páginas web, lo que sea, eh, pueda alcanzar el objetivo que nosotros le pedimos que logre, ¿no? Entonces, eh, cada empresa ahora que pueda utilizar un agente, que pueda utilizar los chatbots, que pueda utilizar las conversaciones con sus clientes, va a tener etcétera, etcétera, va a tener una ventaja competitiva enorme, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, ¿cuáles son las conclusiones que yo alcanzo en este cortito tiempo que he tratado de brindarles información relevante? Uno, que siendo la inteligencia artificial una parte de la transformación digital de las empresas, es importantísimo que nosotros evaluemos cada uno de los aspectos que tiene la transformación digital enfocados, por supuesto, en inteligencia artificial. Porque, de nuevo, es importante que ustedes sepan que una tecnología, por la tecnología, no es la solución, sino es la tecnología usada en una empresa que tiene a la gerencia liderando el cambio, la innovación, a un equipo de trabajadores que están en, en proceso o en interés de utilizar esa tecnología y que los modelos aprovechen esa tecnología. Dos, que la tecnología de la inteligencia artificial ha venido para quedarse. No se va a ir y de hecho va a ser utilizada cada vez más. Entonces, no podemos quedarnos sin utilizarla, no podemos quedarnos como profesionales sin conocerla, sin estudiarla, sin aprovecharla para lograr nuestros objetivos, para lograr los objetivos de la empresa para la que trabajamos o del emprendimiento que estamos haciendo. Eso es muy importante. Entonces, la inteligencia artificial es un punto clave en cada uno de nosotros. Y tenemos que hacer el esfuerzo para incorporar esa competencia nueva, esa competencia digital que el mundo solicita. Eso se hace evidentemente con educación. Así que con UNIR estoy seguro que vamos a tener una opción de aprendizaje claro, conciso y directo. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias UNIR por invitarme a conversar sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias, Walter, por estos minutos, por esta descripción y un poco también el mostrar ese proceso evolutivo que ha tenido la inteligencia artificial a lo largo de los últimos años, sobre todo con esta explosión que hoy estamos viviendo y donde todos estamos experimentando prácticamente a diario con el uso de la IA. Y quiero trasladarte un par de preguntas que nos ha llegado el público conectado. Nos pregunta René Vilcaballón, pregunta, dice, pero a ver, ¿la IA es aplicable a todo negocio que podamos desarrollar? La respuesta a esa pregunta en realidad debería de ser sí. Nosotros podemos utilizarlo en cada área de la empresa. De hecho, hay una predicción que yo he hecho de aquí a quizás 5 años, en la que la inteligencia artificial va a poder ayudarnos en cada una de las áreas de las empresas, de tal forma que vamos a poder nosotros utilizar o vamos a poder ayudarnos a tener más tiempo para lo que nosotros hemos diseñado
esa empresa. O sea, el core business de la empresa va a ser el punto donde nosotros utilicemos más tiempo, como ayudándonos de la inteligencia artificial en las otras áreas. Es decir, las personas de logística van a poder utilizar inteligencia artificial para los procesos repetitivos, marketing va a poder utilizar inteligencia artificial para las actividades o las campañas que tengan. Entonces, vamos a recibir ese apoyo, por lo tanto, la inteligencia artificial nos va a permitir enfocarnos en el core business de nuestra empresa. Conclusión, y bueno, podemos utilizarla en cada una de las partes de la empresa. Vale. Te quiero trasladar una pregunta más también, y está muy vinculada, esta la hace en Nilton Ulloa Peláez, y esta está muy vinculada con lo que dijimos al comienzo. Cuando miramos cómo estamos utilizando o por lo menos practicando con la inteligencia artificial, porque hay que ser realistas también, mucha gente la está usando más como curiosidad, ¿no? Para sorprenderse de ese manejo del lenguaje natural y todos se sorprenden. Es una, como yo también me gusta decir, es una especie de búsqueda de Google sofisticada y más personalizada, porque las respuestas que te va dando, uno siente que te está hablando, pero la gente no, en general no profundizamos mucho más. Decíamos al comienzo que solo 2 de cada 10 pequeñas empresas han hecho algunas pruebas o algunos, a lo mejor, primeros intentos con la IA, pero hay mucho por hacer. Y lo que pregunta Nilton Ulloa Peláez, bueno, ¿qué tipo de soluciones de IA son por ahí las más recomendables para ese proceso inicial en las pequeñas empresas? O sea, ¿qué tipo de solución de IA es conveniente y por dónde empezar cuando alguien se enfrenta por primera vez a la idea de decir, vale, quiero una solución de IA? Qué buena pregunta. Y la mejor respuesta, en mi opinión, sería la utilización de herramientas de inteligencia artificial para el marketing. Entonces, por ejemplo, utilizar ChatGPT para poder mejorar nuestras campañas, para que nuestra página web sea más rápida y más asequible cuando analizamos y mejoramos el SEO de nuestra página web con inteligencia artificial como Gemini. Si nosotros utilizamos Copilot para la creación de campañas especializadas, donde el proceso de creación, de planeamiento se hace mucho más fácil. O, por ejemplo, si nosotros utilizamos DeepSeek para la creación de nuevas páginas web, o Claude en su versión 3.7 que está diseñada para hacer aplicaciones móviles de una forma muy rápida, pues todas esas inteligencias artificiales nos ayudan a la pequeña, principalmente a la pequeña empresa, en lograr cosas muy rápidamente, ¿no? Justo acaba de sacar una nueva versión, una inteligencia artificial que se llama Replit, donde nosotros literalmente no tenemos que saber absolutamente nada de desarrollo de software, de programación, y vamos a poder tener una aplicación móvil literalmente en horas. Entonces, yo les sugeriría que las herramientas de programación no code, de inteligencia artificial, el conjunto de las inteligencias artificiales conocidas como ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, para los procesos de campañas de marketing y mejoras de las páginas web, entre otras cosas, son las que yo utilizaría como pequeña empresa para salir adelante y poder vender más. Muy bien, Walter Cabanillas, queremos agradecerte estos minutos en este foro UNIR por tu participación, la respuesta a las preguntas planteadas por el público y nada, mandarte simplemente un gran abrazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jorge, un fuerte abrazo y un gusto siempre. Muy bien, y nosotros vamos a continuar ahora porque lo estamos comentando también en el chat. Vamos a comenzar una mesa, ¿sí? Una mesa redonda
donde finalmente vamos a hablar de la inteligencia artificial como aliada en el desarrollo de los proyectos, ya sea para la creación de emprendimientos o para incluso casos concretos, porque la verdad que tenemos una mesa de invitados especiales que es un verdadero lujo y que esperamos realmente sacar mucho provecho de esta conversación con ellos. En primer lugar, quiero presentar y saludar a Edwin Santos Esparza. Él es el Principal Chief Executive Officer del Instituto para la Democracia Digital y fue viceministro de Comunicaciones del Perú. Edwin, muy buenos días. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en el Foro UNIR. Buenos días, Jorge, desde acá Lima, y un saludo a través tuyo a todos quienes nos acompañan en esta reunión. Encantado de poder compartir un poco de nuestra experiencia académica y profesional con todos quienes están en este momento y son parte de este foro. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero saludar también a Natalie Vélez. Ella es directora de Lumo Media Lab, que es de Caracol Televisión. Caracol Televisión es el canal líder de Colombia. Natalie, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que sea de mucho provecho para todos. Exactamente, y va a ser interesante hablar también de las experiencias de qué hace hoy un medio de comunicación masivo tan reconocido, además como marca en toda América Latina, como es la marca Caracol. También cómo están trabajando las experiencias de desarrollar proyectos vinculados con la inteligencia artificial. Y quiero saludar también a Pedro Robledo, que es el director académico del MBA de UNIR. Pedro, un gusto recibirte y que nos acompañes en este foro. Buenos días, Jorge, y muchas gracias por esta invitación a este foro y sobre todo para hablar de la IA, que es una de mis principales especialidades, además de focalizado mucho en procesos. Fantástico. Bueno, creo que con los tres invitados y con todos ustedes, el público conectado con nosotros, que pueden enviarnos comentarios y nos pueden enviar también sus preguntas a través del chat, vamos a iniciar esta mesa. Queremos, y me gustaría empezar con Edwin. A ver, Edwin, recién nos hablaba, Walter nos contaba un poco todo el proceso evolutivo que ha tenido la inteligencia artificial, ese proceso y lo útil y funcional que es hoy para las empresas. Pero en el caso particular de que tú finalmente estás al frente del Instituto para la Democracia Digital, conociendo además el entorno de Perú y como ex viceministro de Comunicaciones, si tú tienes que plantear un rápido diagnóstico, ¿cómo está realmente el Perú en el uso y la aplicación de la inteligencia artificial? Al menos en lo que tú percibes, ¿sí? En los contactos, los vínculos, las relaciones con distintas instituciones del país. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que es un primer marco de referencia. Yo pongo como punto de partida lo que dice el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. O sea, no es una percepción mía, sino es algo mucho más trabajado por un equipo enorme. Lo que nos dice este Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial en el caso de Perú es que estamos en 8º lugar. Y ese 8º lugar, siendo Chile el primero, ahí viene Brasil, viene Uruguay y vienen los demás países, está medido en diferentes parámetros. Esos parámetros tienen que ver con equipamiento, esos parámetros tienen que ver con conectividad, esos parámetros tienen que ver con educación, esos parámetros tienen que ver con cuestiones legislativas, esos parámetros tienen que ver con desarrollos de innovación y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces ese es un primer marco de referencia. Pero eso trasladado, por ejemplo, a las realidades de las empresas peruanas, acá tenemos pequeñas, medianas y grandes empresas. Por ejemplo, el desarrollo y la incursión de la inteligencia artificial es completamente diferente. Claramente son las empresas más grandes las que están utilizando mucho más inteligencia artificial en este momento. Se estima que es un 45 a 50%. Las medianas están un poco más
más atrás, 30% aproximadamente, y las pequeñas en mucho menor porcentaje. ¿De acuerdo? Y es claro porque el sector, por ejemplo, emprendedor en el Perú, que es un sector absolutamente significativo, hay más de 3 millones de personas que están dentro de este sector, pero de los cuales el 10% es formal y el 90% es informal. Y son empresas pequeñísimas, de una o dos personas. O sea, esa es la realidad país y por lo tanto a esa realidad es que hay que encontrarle soluciones y propuestas que van con los temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, yendo al tema más masivo que es el de los emprendedores, el hecho de utilizar herramientas de inteligencia artificial puede significar de que yo tengo una idea inicial de qué negocio puedo desarrollar. Esa idea la convierto en un nombre, ese nombre la convierto en un eslogan. Puedo hacer un análisis FODA muy rápidamente con cualquier generativa. A partir de eso, puedo desarrollar también rápidamente inclusive un plan de negocios. Puedo diseñar mi logotipo y mi campaña de publicidad sin que me cueste absolutamente nada y en cuestión de solamente algunos minutos. Puedo crearle un jingle, una canción a ese emprendimiento. Puedo hacer un video para mis redes sociales. Es decir, todo con herramientas que en la mayoría de los casos son totalmente gratuitas. Y acá vayamos a un primer nivel de detalle, porque escuchaba la pregunta de uno de los participantes anteriormente y decían, oye, ¿y cómo empezamos? Empecemos con las herramientas que son completamente gratuitas. Y una de las herramientas nuevas, por ejemplo, es esta herramienta china que es Qwen, que es absolutamente potente y nos permite desarrollar casi todo lo que hemos dicho, pero hay obviamente otras herramientas complementarias para poder hacer diseño gráfico, para crear el logo, para crear la campaña de publicidad, para generar videos que en este momento están al alcance de todos. Básicamente, hay un problema radica en cómo hacemos que sea masiva la educación para los emprendedores. Estamos hablando de un número importante. Y ese no es un problema solamente de un gobierno, de un Estado, sino también es un problema en donde todos tenemos que sumar. Las empresas públicas, las privadas, la academia, es decir, las universidades, y también claramente los que en nuestro caso como país, los colegios profesionales tienen mucho que hacer y decir al respecto. Me gustaría, Pedro, a raíz de lo que nos comenta Edwin, ¿no? Claro, cuando uno piensa un poco en las empresas, y esto es una realidad que no solamente alcanza al Perú, es decir, si vamos a Colombia o vamos a Ecuador y en cualquier país, vemos que en líneas generales las principales generadoras de empleo y las principales empresas realmente son las pequeñas empresas. Es muchísimo más el porcentaje, ¿no? 75% en algunos casos del tejido empresarial son pequeñas empresas. Claro, recién nos decía Edwin, prácticamente 1 de cada 10 hace alguna cosa. A mí me gustaría preguntarte, tanto en tu experiencia como director académico del MBA, pero también como especialista que ha trabajado y que investiga la inteligencia artificial. Pedro, ¿cómo llegamos a que esas pequeñas empresas, ¿no?, también entiendan la relevancia que tienen y qué partido le pueden sacar a la IA? Porque muchas empresas dicen, ya, pero es que yo no tengo un negocio digital. Mi negocio, yo no vendo online o no tengo. Yo a lo mejor tengo un negocio que es una cosa que da, no sé, a la calle o vendo zapatos. Vale, ¿puedo aplicar la IA en una zapatería? ¿Puedo aplicar la IA si tengo un comercio, digamos, que busca a lo mejor crecer un alcance? Creo que hay mucha gente que no logra ver las oportunidades que igual la IA puede darle en esos entornos que no son digitales. Muy bien, yo creo que lo primero que tenemos que pensar, cualquier empresa, cualquier emprendedor, y nosotros así lo transmitimos a los estudiantes, es que la IA es un medio, pero no es el objetivo. O sea, el objetivo no es implantar la IA en un negocio. Lo importante aquí es conocer cómo hacemos las cosas y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar cómo hacemos las cosas y ser más capaces de hacer más cosas. Es decir,
Yo, por ejemplo, si soy un empresario que tengo 2 empleados, uno de ellos soy yo, lógicamente, pues lógicamente en una pequeña empresa hacemos de todo, no llegamos a todos los sitios y sí que vamos a poder hacer con agentes o con incluso más adelante, pues dentro de unos años con los humanoides, pues tendremos más recursos que hagan exactamente, pues si yo soy uno de los empleados, pues que hagan más Pedros para que hagan más cosas como yo y de esa manera pues poder conseguir empleados. Lo que tenemos es una realidad, es que actualmente las empresas, ya sean grandes o pequeñas, queremos contratar empleados con muchísimo conocimiento de inteligencia artificial y ese empleado no existe. Por eso nosotros en UNIR, en todos los másteres, incluso en el MBA, incluso en otros másteres de la Facultad de Economía y Empresa, estamos utilizando la IA con los estudiantes. O sea, los estudiantes se tienen que plantear cómo hacer las cosas utilizando la inteligencia artificial. Lógicamente, tenemos que saber cómo se hacen las cosas, pero ese pensamiento crítico es fundamental que lo tengan los estudiantes y lo que tenga también pues, un empresario, de tal manera que sepamos realizar con la IA las cosas de mejor manera, de manera más rápida y con mayor capacidad. Porque yo creo que aquí el objetivo principal es, vamos a ir hacia el uso de la IA para conseguir unos objetivos empresariales. Y yo creo que ahora mismo el problema que existe es que las empresas no tienen claro cuál es el objetivo que quieren conseguir con la IA. Y si partimos de un objetivo estratégico, pues a partir de ahí veamos cómo, ya sea una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa grande, cómo utilizar la tecnología para hacer las cosas de forma distinta, aprovechándolo de la IA para ser más competitivos. Claro, claro. Hablamos de la utilización de la inteligencia artificial para ser competitivos. Nathalie, Caracol Televisión, obviamente es uno de los medios más grandes, si no el más grande de Colombia. En el caso tuyo, que estás en el Media Lab de Caracol, ¿nos puedes compartir qué cosas han puesto en marcha o han activado allí en Caracol Televisión con el uso de la inteligencia artificial? Claro que sí. Bueno, nosotros como laboratorio especializado en medios, venimos ya desde hace 2 años explorando diferentes temáticas como inteligencia artificial, metaverso y Web3, y como muy bien lo mencionaban al principio, pues esto es algo que viene desde antes. Entonces hemos materializado el trabajo en 2 escenarios básicamente. El primero es en la implementación y optimización de procesos de inteligencia artificial generativa al interior de las salas de redacción, de las salas de diseño, en la creación de contenido, como procesos de optimización. Pero desde el punto de vista estratégico, con Lumo en este momento hemos creado 12 personajes sintéticos. Algunos han sido presentadores de televisión, jurados de realities, influencers sintéticos. Incluso en este momento estamos ya como trabajando como una fábrica de talento digital para otras empresas a diferentes sectores de no solo la industria de medios y el entretenimiento, sino para el sector empresarial, público. Esa es una de los ejes, la creación de este talento digital, el cual pues tiene toda una apariencia, pero además toda una base de conocimiento y unas maneras de interacción con ellos. Segundo, está la creación de contenido generativo, o sea, estamos creando contenido audiovisual con inteligencia artificial, esto enfocado a niños y jóvenes, porque Caracol, como ustedes bien saben, siempre está enfocado a audiencias más grandes. Muy pronto viene toda una franja infantil, la cual ya se está apalancando en un experimento que hicimos en YouTube con muchos videos creados con inteligencia artificial para niños, para enseñar educación emocional, ambiental, cultural, unos espacios seguros en donde realmente ellos puedan estar allí aprovechando que la inteligencia artificial en este momento pues nos ahorra tiempos, nos ahorra costos y nos abre
algo muy importante para Caracol Televisión, y es llegar a estas nuevas audiencias como niños y jóvenes, que si bien teníamos productos que llegan a ellos, pues llegar con contenido especializado es una puerta muy grande que nos abre la inteligencia artificial. Y el tercero es el de la generación ahora estamos incursionando también en el desarrollo de juegos, porque ustedes saben que detrás de los medios de comunicación, la gran pelea, por decirlo de alguna manera, está por la atención de las personas, por el tiempo de la gente. Entonces no solo es entretenimiento con televisión, sino que el tema de los juegos es un desarrollo importante para nosotros y una exploración que desde el laboratorio hacemos todo el tiempo. Esa es un poco como la experiencia que hemos tenido. Tendría muchas anécdotas para contarles, Bueno, tanto en me la creación de gustaría, talento como en... sí, me gustaría, Claro, me gustaría que tengas algunas ahí para contarnos enseguida, pero me claro que sí. gustaría plantearle un poco también a Edwin. eh, claro, una de las cosas que también hay que tener en cuenta, hablan de que, por ejemplo, cuando se invierte en inteligencia artificial, bien empleada, digamos, la inversión y con un proyecto bien desarrollado, se habla de que el retorno de la inversión es de hasta 2,5 veces su costo, ¿no? Y se hace una estimación de que estos retornos se obtienen en un periodo poco mayor a un año, casi podríamos hablar prácticamente de unos 14 meses. Edwin, en el caso del trabajo que tú desarrollas, además que tiene que ver también con un aspecto muy relevante que habla de la democracia digital, ¿qué tipo también de proyectos vinculados a la IA están concibiendo desde la institución, ¿no? Y sobre todo también entiendo que tienen que mirar, ¿no? Presupuestos de inversión y hacer unas estimaciones de cómo recuperar eso, que no necesariamente va a ser en dinero propiamente, porque estamos hablando de una institución que seguramente es sin fines de lucro. Pero bueno, ¿cómo están trabajando ustedes desde el Instituto para la Democracia Digital? Gracias por la pregunta. Tenemos un primer objetivo y es la masificación en el uso de herramientas de inteligencia artificial. En los últimos meses, calculo que en los últimos 12 meses ya llevamos como 5.000 personas que han sido formadas, personas que son de diferentes sectores, están de manera significativa en educación, está la pequeña y mediana empresa, está la gran empresa, y están algunos organismos de gobierno en todo este bloque. Pero, ¿por qué estamos apostando a el tema de la masificación? Acá tenemos en Perú un gran historiador que es Jorge Basadre, y él tiene una frase que es muy popular entre nosotros, que dice que el Perú es un problema y es una posibilidad. Justamente creemos nosotros que un salto cualitativo podemos hacerlo a partir del uso masivo de herramientas de inteligencia artificial. Pero tenemos un contexto especial. O sea, cuando decimos emprendedores, por ejemplo, estamos hablando de, en promedio, gente de unos 40 años aproximadamente. Cuando decimos emprendedores, estamos diciendo que solamente el 20%, por ejemplo, ha culminado educación superior. Entonces hay un 80% significativo que tiene básicamente o estudios de primaria o estudios de secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, esa democratización, el uso de herramientas de inteligencia artificial no es sencillo. Y por lo tanto, ahí hay que trabajar con todos los frentes. Voy a ser reiterativo. O sea, aquí tiene que estar el Estado, acá tiene que estar la empresa privada, acá tiene que estar las universidades, acá tienen que estar los colegios profesionales. Entonces, con ese frente y teniendo ese propósito de hacer masificación, las maneras de llegar a estas aves enormes y peruanos que están situados en las 25 regiones que tiene el Perú, tiene diferentes vías, diferentes caminos. Ese Claro. es un objetivo absolutamente principal hacia donde nosotros estamos apostando, que es la masificación en el uso de herramientas de inteligencia artificial a través de diversas entidades
como lo acaba de comentar. Esa es una prioridad para el trabajo que estamos haciendo. Pero conjuntamente con eso hay obviamente otro tipo de emprendimiento mucho más significados, que son las startups, que también hay un enorme desarrollo de startups aquí en el país. Hay gente ya del segmento académico que tiene posibilidades de dar saltos importantes con algunas ideas de negocio que puede desarrollar también a partir de los niveles de conocimiento que maneja y obviamente está muy ligado a las cuestiones de tecnología. Bien. Edwin, quería preguntarte algo muy, muy puntual y concreto que tiene que ver con la ley 31.814, que es la ley que promulgó el Perú para la regulación del uso de la IA. Desde tu visión, porque este es un tema que también se debate muchas veces, por ejemplo, en Europa, este tipo de legislación, y en el caso particular del Perú, ¿crees que la ley finalmente contribuye a fomentar el desarrollo de la IA? O, como a veces se plantea en Europa, hay a veces discusiones y hay voces discordantes que dicen que a veces hay demasiada regulación que frena la posibilidad de nuevos desarrollos. ¿Cómo está hoy el Perú en ese sentido? ¿La ley contribuye realmente a promover el uso de la IA o por el contrario la frena? Esta es la primera ley en el mundo que ha salido publicado y apunta justamente al desarrollo de la inteligencia artificial, al impulso al desarrollo de inteligencia artificial. La ley ha avanzado, es una ley que da muchísimas posibilidades, sin embargo no es suficiente, porque la inteligencia artificial tiene mucho que ver, por ejemplo, con los temas de telecomunicaciones. Y los temas de telecomunicaciones, si no hay conectividad, no hay transformación digital y tampoco hay inteligencia artificial. Y todavía ahí hay unas brechas importantes a nivel país. El Perú tiene 100.000 centros poblados, aproximadamente 3.000 son urbanos, 97.000 rurales, y de los 97.000 rurales, todavía en este momento hay 65.000 pueblos aproximadamente que no tienen ningún tipo de comunicación. Eso impacta en un poco más de 3 millones de personas. Entonces, esa ley es un avance a nivel de referencias, por ejemplo, de América Latina, y en temas de gobernanza, creo que tenemos una buena posición, pero lo que hace falta es que todos los actores, todos los stakeholders, que somos parte no del problema, sino de la solución, tenemos que avanzar en un solo norte, y ese norte es, por un lado, bastante significativo, mejorar en los temas formativos en general, tanto a nivel de uso de herramientas como de desarrollo propio de la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos que ir a hacer trabajos en donde el tema de I+D sea muchísimo mayor al que tenemos actualmente. Creo que son dos retos absolutamente principales para avanzar en el frente del desarrollo de la inteligencia artificial. Para terminar, por lo tanto, en resumen, tenemos una ley, ha sido la primera en el mundo, inclusive antes de la ley que promulgara Europa, todavía no es suficiente. Falta el reglamento de esa ley de inteligencia artificial, pero digamos que hay un avance en ese sentido y no un retroceso, y tampoco hay temas de demasiadas restricciones en ese sentido. Acá tenemos la posibilidad de usar diferentes aplicativos, no solamente que vienen de Silicon Valley, sino que vienen, por ejemplo, los últimos y muy importantes de China. Perfecto. Pedro, decíamos al comienzo, y hay un dato que es obviamente relevante, en el caso particular del Perú, y lo poníamos con un ejemplo, que vamos a suponer que se buscaran 100 personas en el Perú para cubrir posiciones de trabajo vinculadas a, digamos, ya sea al uso, desarrollo de herramientas de IA. Bueno, la realidad está indicando que hoy en el Perú, sobre esas 100 posiciones, apenas habría 15 personas en condiciones de postular, en tanto que 85 de las 100 no están todavía o no disponen del conocimiento y de las habilidades. Por eso me parece importante, en tu caso, justamente como un académico, hablar de la relevancia que tiene la formación. Y en este caso particular, uno piensa en un MBA. En el Perú hay escuelas de negocios importantes, muy conocidas, de muchísimo prestigio,
Pero claro, hoy cuando hablamos de MBA ya no solamente estamos hablando de hacer un máster en administración de empresas, sino que hoy necesitamos integrar estos conocimientos. Y ahí quería preguntarte, en el caso particular del MBA de UNIR, bueno, ¿cómo se va integrando todo ese proceso? Recién dabas algunas pistas, ¿no? Cuando decías que los estudiantes finalmente están trabajando ya hoy con IA, pero dentro del proceso de aprendizaje también de ese año, de ese MBA, ¿qué otras cosas hay en materia de IA? Sobre todo porque hay mucha gente que hoy ya quiere aprender tener mayores conocimientos en este aspecto. Muy bien, pues principalmente, por ejemplo, si alguien está buscando empleados que conozcan IA, pues hoy por hoy pues ya pueden venir a UNIR a buscar egresados, porque afortunadamente ya desde 2024 hicimos un punto de inflexión, porque efectivamente nos dimos cuenta que hoy en día, por ejemplo, pues un directivo que estudia estrategia o que estudia marketing, que estudia personal, que estudia la gestión de operaciones o la gestión de innovación, pues al igual que utiliza herramientas muy específicas, antes comentaban pues el utilizar un FADO, un análisis DAFO, como decimos en España, o bien incluso pues hacer un presupuesto, pues hoy por hoy la IA nos puede ayudar a hacer ese presupuesto. Pero el hecho no es decir, bueno, pues tengo experiencia en IA. ¿Qué experiencia tenemos en IA? Entonces nosotros en UNIR lo hemos tomado muy en serio porque pensamos que el estudiante del MBA, pues aparte de tener conocimientos específicos en todas las áreas de la empresa y salir pues con las competencias específicas de un MBA, pues tiene que tener competencias en inteligencia artificial. Y esas competencias empiezan desde tener claro pues que tienen que tener capacidad de hacer automatizaciones inteligentes utilizando la IA, pero no estamos hablando de programación o crear un agente, sino utilizar la inteligencia artificial para hacer tareas de una manera más rápida y también pues que facilite realizar una estrategia de aplicar una metodología utilizando la IA. Entonces necesitan un pensamiento crítico, necesitan también tener innovación disruptiva, es decir, vamos a hacer las cosas de forma distinta, vamos a innovar y sobre todo una gestión ética. Y pensamos que desde la universidad tenemos que transformar la cultura de las personas y de las empresas para que utilicen la IA de manera ética y de manera correcta como tienen que hacerlo. Entonces nosotros les enseñamos lo que es la ingeniería de prompts, o sea, cómo interrogar a la IA, pero no solamente cómo hacer un prompt, o sea, cómo hacer ese lenguaje con la IA, sino cómo desarrollar una estrategia de conversación para aplicar una metodología concreta o una técnica concreta para llevar un resultado. Por ejemplo, en la asignatura de innovación les planteamos un reto a los estudiantes que trabajan de manera colaborativa para transformar digitalmente a una organización. Y no estamos focalizándonos en una digitalización de proceso, sino en que descubran, si yo soy, por ejemplo, una fábrica de zapatos, pues cómo puedo innovar para hacer una transformación digital para crear nuevos modelos de negocio. Y yo creo que aquí los estudiantes del MBA descubren que pueden progresar profesionalmente, pero además pueden emprender y pueden crear nuevos negocios. Y cuando yo tengo un negocio y quiero emprender, la inteligencia artificial me puede ayudar a ser creativo, a no empezar con una hoja en blanco y utilizando metodologías como Design Thinking, Lean Startup, pues nosotros somos capaces, como estudiantes que conocen exactamente esas metodologías, aplicar la inteligencia artificial para ir a un mundo pues mucho más potente a nivel de creatividad, poder hacer análisis de múltiples formas, poder hacer simulaciones con datos que no tengo, pero que puedo preguntar a la IA por datos que existen en Internet o que existen en sus bases de datos y a partir de ahí pues tomar decisiones y que me ayude también. Y para nosotros como formadores de MBA pensamos que los directivos, aparte de poder tomar decisiones, tienen que ser capaces de sintetizar para vender a la junta directiva o a clientes pues ciertas ideas, porque a lo mejor yo soy consultor y quiero pues proporcionar a una organización pues cómo debería innovar para aplicar la inteligencia artificial. Entonces, utilizando la inteligencia artificial también somos capaces de que nos ayude pues, a crear ese elevator pitch para esa conversación en pocos minutos pues directamente con la junta directiva o cómo presentar un informe bien hecho que incluso la IA me puede analizar para ver si lo estoy haciendo bien para transmitir directamente al interlocutor que tengo enfrente. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de universidad consideramos que la IA está
y tenemos a nuestros estudiantes que formarles en la IA, y yo creo que cualquier persona que ahora mismo se esté planteando aplicar en su negocio la inteligencia artificial tiene que basarse en emprender, pero con conocimiento, y ese conocimiento es saber cómo interrogar a la IA, tener en cuenta la gestión ética con la IA, saber dónde puedo aplicar automatizaciones y toda la innovación que puedo realizar con la IA. Porque no solamente aplicar la IA para nuestro negocio, sino probablemente usemos la IA para crear nuevo negocio o nuevos productos y servicios que podamos aplicar a nuestros clientes. Bueno, Nathalie, Pedro nos dice y nos habla sobre cómo a través del uso de la IA y sobre todo incluso antes del uso de la IA, ¿no? Cuando uno habla de una transformación digital de una empresa, muchas veces se descubren las oportunidades de crear nuevos negocios, nuevas líneas. Esto le pasó a grandes compañías como Amazon y muchas otras que a través de sus procesos de implementación digitales fueron encontrando que había nuevas oportunidades para hacer negocios, ¿no? Tú nos ibas a contar, Nathalie, algunos ejemplos que me parece que también son válidos para que escuchemos y sepamos también qué pasa en un canal de televisión cuando deciden poner en marcha experiencias donde finalmente intervienen los propios usuarios, intervienen los propios televidentes. Y estoy seguro que les habrá pasado que por ahí empezaron con un proyecto que empezó con una idea y terminó derivando hacia un sentido completamente distinto, porque efectivamente la implementación digital, la implementación de herramientas de IA les permitió llegar a nuevos alcances. Cuéntanos algunos ejemplos también para graficar, que creo que son muy ilustrativos también para muchos de los que están conectados con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Mira, nosotros hace 1 año y medio teníamos la intención de tener una jurado sintética, como lo fue Symphony en el programa Yo Me Llamo. Entonces arrancó simplemente como queremos tener algo de inteligencia artificial en la pantalla y entonces decíamos puede ser una presentadora, puede ser un actor especial, pero finalmente dijimos la inteligencia artificial está creada para lograr lo que realmente, o sea, para hacer mucho más fácil y para hacer posible lo que a veces para un humano puede ser imposible. Entonces no únicamente tuvimos a una jurado sintética, sino que le pusimos por detrás un algoritmo que era capaz en tiempo real de detectar las interpretaciones de los participantes, en este caso de Yo Me Llamo. Y ella se convirtió en otra jurado más que entregaba el pote más grande de dinero cada noche porque era capaz de saber quién fue, o sea, era Symphony, el A de la afinación, porque es capaz de describir en qué momento tuvo las mejores desempeños cada participante. Esto evolucionó a que ahora tenemos otro jurado, viene otra nueva temporada, pero eso arrancó como simplemente como probemos a ver cómo nos va con un presentador en pantalla. Pero lo que les decía hace un momento, esto, y como tú lo decías, esto detonó en una nueva oportunidad de negocio donde hoy tenemos la capacidad de ser como una fábrica de talentos digitales. No solamente luego vino Symphony, sino viene Bruno, Punto Ambiental, que es un influencer. Él aparece en Noticias Caracol y fue embajador de la COP16, pero su fuerte está en lo digital, tiene más de 10,000 seguidores y es una inteligencia artificial que nos ayuda a recordar un poco cómo ser más humanos, cómo cuidar el planeta. Entonces él tiene toda una narrativa en ese sentido y mira cómo simplemente de crear y de experimentar un presentador hemos detonado incluso en lo que tú mencionas nuevos modelos de negocio para Caracol a través de la creación de estos talentos 100% digitales. Nathalie, yo sé que es muy difícil, obviamente, porque con la evolución de la IA prácticamente las novedades son diarias, ¿no? Cada día o surge una nueva o surgen nuevas posibilidades para hacer, pero te pregunto, muchos se plantean si en medios, ¿sí?, tradicionales, sobre todo en el ambiente periodístico, muchos se plantean si podemos llegar a pensar
un escenario futuro de una televisión hecha por avatares en donde las personas ya no somos, no digo que se prescinda directamente, pero que no sea necesario un conductor o una conductora y que todo finalmente se pueda hacer a través de una IA, casi como con el coche fantástico, el auto fantástico en la década del 80, los que éramos pequeños soñábamos que un día íbamos a poder hablar con el auto, ¿no? Hoy ya casi estamos, ¿no? Pero en esa época nos sorprendía todo eso. Para ti que estás experimentando con esto, ¿crees que vamos hacia eso? ¿Que en un medio como un canal de televisión o una radio vamos a tener avatares que van a dedicarse a conducir y a interactuar con las personas? Primero te respondo lo de hoy, y es que nuestra política y nuestra realidad es que nada de lo que hacemos es algo que sea automático con la inteligencia artificial. Nada. Porque, por ejemplo, vamos a lanzar una miniserie creada 100% con inteligencia artificial, cuyo guión lo escribió Dago García, que es uno de los guionistas genios que tenemos en el país. Tiene su productora y es vicepresidente de la compañía, porque esas historias jamás nos las ha arrojado la inteligencia artificial en los experimentos que hemos realizado. O sea, son niveles creativos en los que nuestra fórmula hoy es combinar, hacer un ejercicio híbrido. Y esa es la política de la compañía, ¿sí? Bruno detrás tiene una persona, una de las periodistas más reconocidas del canal, que está todo el tiempo cuidando su línea editorial, tiene personas que están creando el contenido. Entonces, digamos que nuestra política hoy es hacer que todo esto sea un trabajo híbrido, que ninguna de las inteligencias artificiales que usamos busque reemplazar, sino potencializar, enaltecer el trabajo humano. Sobre todo porque la inteligencia artificial en los temas de contenido, que es el mundo en el que nosotros nos movemos, requiere mover fibras. O sea, las historias valen no porque simplemente se escriban, sino porque tengan una magia, algo que te pueda mover el corazón. Y eso es algo que nosotros no lo hemos podido encontrar, tampoco con las voces. Las voces se pueden clonar, pero la intención, la emoción que le da el humano, eso no es comparable. De hecho, las voces es lo que menos utilizamos porque definitivamente le hace falta ese sentimiento. Ahora, de lo que pueda pasar, yo he visto experimentos ya de medios sintéticos, completamente hechos con inteligencia artificial, pero son fríos. Y la gente se conecta, y el engagement que conectan los seres humanos con las personas lo hacen a través de la imitación, de sentirse identificados. Y yo veo complejo que nos identifiquemos totalmente con una máquina. Creo que la tendencia se mueve a que potenciemos nuestro trabajo, a que hagamos un trabajo conjunto, a que la volvamos una aliada para todos los procesos. Pero en los escenarios futuros que nosotros vislumbramos, en ninguno está la posibilidad de que reemplace 100% todos los componentes de un medio de comunicación. Edwin, como para cerrar un poco, ¿cuáles crees, teniendo en cuenta que hoy estamos dirigiéndonos y casi todo el público conectado es del Perú, ¿cuáles crees que son los retos principales que tiene el Perú de cara al uso de la inteligencia artificial? Entiendo, por un lado, a nivel institucional, pero seguramente también a nivel empresario, a nivel general. Bueno, en verdad los retos son varios. Tienen que ver, por un lado, con la parte formativa, que es importante y que han hecho mucho eco hoy día en este foro. Esa parte formativa tiene dos divisiones claras. Una división de quienes somos usuarios comunes y silvestres y que estamos a una distancia corta, en verdad, de usar de manera lo más eficientemente posible diversas herramientas de inteligencia artificial con un enorme número de herramientas que son completamente gratuitas. Yo soy un artesano, yo soy un agricultor, ahora desarrollo productos orgánicos, entonces puedo hacer un video en cualquier idioma, puedo hacer mi página web en cuestión de minutos sin que me cueste absolutamente nada y todo eso. Pero por otro lado está el tema formativo, que tiene que ver ya con el desarrollo propio de la inteligencia artificial. Y ahí hay también
los de sistemas informáticos, los que son ingenieros industriales, entonces tienen que empezar a desarrollar cosas que apunten básicamente a tener una industria de inteligencia artificial con las características que el país la requiere. Eso por un lado. El otro reto claramente está en la infraestructura. Ahí he comentado que todavía tenemos brechas importantes de conectividad y tenemos brechas importantes de calidad de conectividad. Ahora, felizmente, las opciones satelitales que están llegando creo que van a ayudar a que esas brechas disminuyan muy rápidamente y por lo tanto tengamos acceso al uso de herramientas como la inteligencia artificial. Y el otro tema tiene que ver con las mismas características del país, en donde tenemos que hacer investigación y desarrollo, tenemos que hacer mucha innovación, de tal manera que no seamos solamente productores primarios, economía primaria en base a la exportación de una serie de, minerales, cobre, el oro, la plata acá en el país, o de productos agroindustriales, sino tengamos otro nivel de desarrollo basándonos en cosas como el comercio. Ahora tenemos un puerto de Chancay que es absolutamente importante y que nos conecta con el mundo, y tengamos una perspectiva mucho más diversificada y más industrializada también, de tal manera que tengamos mayor eficiencia y eficacia en todo eso. Yo quiero terminar con un llamado a los emprendedores. Creo que ellos es un segmento importante, los que tienen que dar un paso, y en el caso de las empresas tienen que pasar por procesos formativos, no solamente de su alta dirección, sino en general de todo el personal. Y eso está al alcance, creo yo, de las empresas, sobre todo de las medianas y las grandes. Muy bien, Edwin Santos Esparza, Principal Chief Executive Officer del Instituto para la Democracia Digital y ex viceministro de Comunicaciones del Perú. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado estos minutos y nos hayas planteado también ese panorama y esos retos que tiene por delante el país en materia de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y hasta cualquier oportunidad. Bien, y lo mismo, Nathalie Vélez, directora del Humo Media Lab de Caracol Televisión de Colombia. Gracias por estos minutos, por contarnos también cómo ustedes desde una empresa están trabajando y poniendo en práctica experiencias concretas con el uso de inteligencia artificial. Un cordial abrazo. Igualmente a todos y a ti. Muchas gracias. Bueno, y Pedro, me quedo contigo, Pedro Robledo, para hablar unos minutos más y contarle también al público que está conectado que recién acabamos de compartirles un enlace, porque ya han escuchado estos minutos a Pedro Robledo explicando varios aspectos que tienen que ver con la formación en el MBA de UNIR. Sabemos que el Perú, un país con tantos emprendedores, obviamente la formación para adquirir las habilidades, las capacidades de gestión, de planificación, de dirección, de liderazgo de una empresa o de un emprendimiento pequeño, claro, el MBA es una formación muy amplia, muy integral y muy valiosa, justamente para un país como el Perú, que tiene tantos emprendedores en tantos lugares del país. Y Pedro, yo quería empezar contigo, porque les hemos compartido a todos un enlace donde pueden encontrar la información online, en ese enlace que les compartimos, de las características que tiene el MBA de UNIR, que se hace 100% online. Y con un dato que es sumamente importante. Van a ver que cuando hagan clic en ese enlace, si luego dejan sus datos, pueden llegar a obtener una beca de hasta el 60% del valor de la matrícula. Así que creo que es bien interesante lo que también les estamos compartiendo para que vean todos los detalles, pero que sepan que por estar inscritos en este evento están disponiendo, consultarán con un asesor, obviamente, telefónicamente, que los llamará
a ver si pueden postular y obtener ese beneficio en el Perú con unas becas que se están otorgando. Pedro, ¿podemos contarle un poco a quienes están conectados con nosotros esas características de ese MBA, sobre todo para un país donde también hay unas escuelas de negocios también relevantes, que son como la Universidad Católica, como la Universidad del Pacífico? Pero bueno, es cierto que el MBA de UNIR ofrece una valiosa diferencia para aquellos que decidan hacerlo. En primer lugar, como título oficial español, pues es reconocible por la SONEDU, y hay que pensar que un estudiante de Perú pues va a conseguir pues tener un título universitario español que es válido para toda la Unión Europea y también, lógicamente, convalidado en Perú. Y eso es importante. Luego, tener también la capacidad de realizarse y formarse en un entorno totalmente virtual, en una universidad que está focalizada en el español y en el aprendizaje, en cómo hacer las cosas, lo que va a facilitar es que semana a semana, en contacto con los demás compañeros que son de diferentes países, no solamente de Perú, sino hay gente de España, de Colombia, de diferentes, digamos, nacionalidades, pues van a tener la capacidad de hacer un networking, y también lo que van a facilitarse todas las semanas es tener contacto con los profesores, con especialistas en cada una de las áreas. Y si yo me planteo que soy un emprendedor, pues no tengo que tener la conciencia de probablemente pues ser director financiero, pero sí que efectivamente como emprendedor tendré que conocer pues todas las bases de todo lo que es una organización, una empresa, y saber exactamente pues de estrategia, saber de innovación, saber de operaciones, saber de marketing, saber de la parte financiera, en definitiva, de todas las áreas de la empresa. Entonces, el MBA de UNIR nos ofrece ese conocimiento, pero es un conocimiento práctico. A partir de casos reales, lo que planteamos son retos en clase, de tal manera que vamos resolviendo problemas, vamos haciendo cosas para resolver esos problemas y aprendemos a hacer las cosas, y no las aprendemos solamente pues con las herramientas y técnicas que se enseña en cualquier MBA tradicional, sino que nosotros en UNIR lo que focalizamos es las últimas tendencias de cómo se realizan las cosas en las organizaciones, y de esa manera pues traemos lógicamente la inteligencia artificial. Como decía antes, cuando nos planteamos las diferentes actividades grupales que tienen los estudiantes, en algunas actividades no usaremos la IA porque estaremos más focalizados a lo mejor en el método y en realizar las cosas de una manera muy concreta, pero en aquellas actividades donde vemos que la IA aporta mucho valor y donde la co-creación va a ser mucho más potente, porque la IA nos va a empoderar y nosotros con pensamiento crítico pues vamos a complementar a la IA, pues ahí es donde aplicamos la IA. Entonces, cualquier emprendedor va a conseguir con el MBA pues toda esa formación necesaria para poder ser más competitivo en su negocio, en su crecimiento, y otras personas que estén focalizadas más en crecer profesionalmente para ocupar puestos directivos, pues vamos a encontrar la capacidad de tendencias específicas en aquellas áreas que consideran que sean importantes para su crecimiento profesional, pero con una visión global empresarial que cualquier directivo debería tener, con esas competencias de IA y sobre todo con la capacidad de síntesis, la capacidad de toma de decisiones. Yo creo que cualquier directivo del futuro tiene que ser un directivo con unas competencias en IA importante para la toma de decisiones, la capacidad de convencimiento hacia clientes y la junta directiva, y tomar decisiones bien argumentadas y bien razonadas, y siempre pensando en los objetivos estratégicos. Y permíteme que también comente que si somos, digamos, de la administración pública, somos funcionarios o queremos crecer a nivel de la administración pública, pues también un MBA pues nos va a traer muchas enseñanzas importantes, no solamente desde el punto de vista de una visión más comercial, que sería una empresa privada, sino desde la vista de cómo satisfacer al ciudadano y cómo también organizar pues la administración pública, porque al final la administración pública es una empresa al servicio del ciudadano. Lo único que no buscará un rendimiento económico, sino pues con los presupuestos que tiene, pues hacer lo máximo posible para la satisfacción del ciudadano. Entonces también van a encontrar respuesta estos estudiantes que vengan por UNIR. Pedro, te quiero preguntar por algo que muchas personas al momento
de tomar la decisión de hacer una maestría o de hacer un MBA o MBA, como se dice popularmente en Perú. Cuando se toma esta decisión, muchos se plantean la duda y el temor de que el nivel más allá de la exigencia que exista desde el punto de vista académico, claro, que es como volver y retomar mucho de libros, mucha teoría, y se imaginan personas sentados, encerrados, leyendo libros, etc. Sin embargo, cuando uno habla de un máster, hoy el foco, y particularmente el MBA, está como muy conectado con los casos reales y prácticos, y al punto tal, y me confirmas tú, si me estoy equivocando, hubo estudiantes que su trabajo final de máster fue el caso de su propia empresa, que luego lo aplicaron y les ha servido para desarrollar sus propios negocios, ¿no? Así es. Incluso hemos tenido el caso de actividades prácticas. Comentaba antes la actividad de hacer la transformación digital de una empresa. Entonces aprenden la metodología y ha habido estudiantes del MBA pues, que han aplicado esa metodología para crear su nuevo modelo de negocio de un producto y servicio y lo han lanzado al mercado. Es decir, nosotros lo que buscamos es que tengamos un máster no memorístico. O sea, no tiene ningún sentido hoy por hoy pues memorizar nada, porque incluso pues todos en nuestro trabajo habitual pues consultamos libros o incluso vamos a poder consultar a la IA que me informe sobre algo concreto, ¿no? Entonces, lo memorístico pues lógicamente no sirve para nada, lo que sirve es aprender a hacer cosas y como bien dices, aplicando casos reales. Y el trabajo fin de estudios pues se puede hacer pues con algo muy práctico sobre lo que sería pues algo de mío que tengo en la empresa y que quiero realizar, pues un plan de negocio, pues mejorar a lo mejor un proceso de negocio, pero a lo mejor también lo que me interesa es participar en lo que tiene UNIR que se llama Trabajo Fin de Estudio Red Projectum, que les planteamos a los estudiantes un reto real de empresas con las que colaboramos, de tal forma que si el estudiante no sabe qué hacer, pues tiene la capacidad de que UNIR le ofrezca una empresa para desarrollar directamente el trabajo fin de estudio sobre un reto real que tiene una organización concreta. Y así de manera, pues es todo práctico y nuestros egresados lo que ven de valor en UNIR es que hacemos cosas reales durante las clases, durante todo el año académico y luego aparte, pues que las actividades están basadas en temas reales y luego su trabajo fin de estudios pues puede ser una aplicación real de su propia problemática. Y muchos estudiantes también cuando estamos en el aprendizaje, en ese recorrido, pues preguntan al profesor pues cuestiones concretas que tienen en su clase. Es decir, hay un diálogo pues todas las semanas cuando tenemos las clases en directo para que pueda haber una conversación y resolver pues dudas concretas que tenga el estudiante sobre pues una problemática que es real y que le está ocurriendo. Por eso, al final, la retroalimentación que nos hacen los estudiantes es muy positiva porque se va a aplicar todo lo que están aprendiendo. Y así lo vemos también que los empleadores pues ven que los estudiantes egresados de UNIR pues son personas bien preparadas, profesionales muy preparados y hoy por hoy pues además con esa capacidad de aplicar la inteligencia artificial pues las diferentes áreas que tiene pues un MBA en esas asignaturas que están focalizadas en todas las áreas de la empresa. Pedro Robledo, director académico del MBA en UNIR. Queremos agradecerte estos minutos y queremos recordarle a todos los que están conectados que disponen del enlace que les hemos compartido en el chat y en este enlace van a encontrar toda la información sobre el MBA y también ¿sí? la posibilidad de obtener un descuento muy importante, muy significativo para tomar la decisión de hacer esta maestría. Pedro Robledo, muchísimas gracias. Un placer y animo a la audiencia a que se anime a estudiar con UNIR. Eso es. Gracias. Muy bien. Nosotros así también llegamos al final de este foro donde hemos hablado de inteligencia artificial, donde hemos hablado de casos concretos y de la experiencia también que se está llevando adelante en el Perú. Los queremos invitar a dos cosas nomás. La primera, cuando te desconectes, te va a aparecer una pequeña encuesta de solo 3 preguntas. Te pedimos que por favor nos la respondas. Y en segundo lugar, te invitamos a ver ahora un momento muy lindo, que es cómo se vive
una graduación en UNIR, ya sea que obtuviste tu MBA y vas a recibir tu título o que te has graduado en alguna de las carreras de grado. Así que te dejamos con este vídeo y nos encontramos muy pronto en otro Foro UNIR. Gracias, nos vemos. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.